esto es lo que estábamos viendo hace un instante, Ale, ¿no? Que nos confundimos, ¿no? El contexto histórico lo hemos visto. Ginebra se había convertido en un refugio de reformadores, ¿no? Luego de ese conflicto entre católicos y protestantes, en medio del conflicto, Ginebra se convirtió en un refugio, ¿no? Reformadores como Farel y luego como Calvino, ¿no? Bucero, entre otros. También vimos que Calvino implementa unas reformas, ¿no? Donde quería de repente establecer leyes morales que regularan la vida pública. Bueno, eso un poquito no funcionó, luego, pero a pesar de eso influenció muchísimo en la forma como se organizaron las sociedades en los siglos posteriores. También hablamos de la Academia de Ginebra, que fue una academia principalmente de formar maestros, pastores y misioneros, pero luego se convirtió también en la Universidad de Ginebra. Entendemos también así el énfasis educativo que hacía la reforma de Calvino. El impacto social, lo que habíamos hablado, la ética del trabajo. Las reformas calvinistas promovieron una ética del trabajo y la responsabilidad personal. Vamos a hablar después un poco de esto, porque eso es importante y podría ser uno de nuestros más grandes eh, aportes que deberíamos rescatar como reformados, ¿no? A veces nos concentramos en otros temas y no en este. Esto condujo a un cambio significativo en la moralidad pública y aumentó el compromiso de los ciudadanos con la comunidad. El legado de Calvino sentó las bases para el desarrollo de diversas tradiciones protestantes. Su enfoque en la interpretación bíblica y la autonomía de la congregación influenció a iglesias en todo el mundo. Muy bien. A ver, atentos aquí. Antes de entrar a comparar un poco las perspectivas teológicas de los reformadores entre sí mismos, hablemos un poco de este punto final, la ética protestante. ¿Sí? A ver, ¿sabemos algo sobre eso, hermanos, o no sabemos sobre eso? A ver, ¿qué usted sabe sobre la ética protestante llamada ética reformada y otros le llaman la ética calvinista? ¿Sabemos algo sobre eso o no? A ver, creo que Van Hanselman no toca ese punto, así que un poquito, si ha leído el libro, no va a tener mucha luz sobre eso, pero ¿sabe algo sobre eso? A ver, alguien que pueda participar y dar una opinión, un alcance, ¿qué cosa es la ética protestante o la ética calvinista? A ver, ¿nadie? Cristian mira al cielo, de repente tiene una revelación divina, lo tomás de aquí, ¿no? Digamos que la ética protestante es un poco, a ver, no creo que sí sea el término, pero es como más humanista, digamos, dependiendo un poco de los valores que se van desarrollando dentro del conocimiento de Dios, no sé. Y Calvino, más su ética es orientada a la soberanía, a la predestinación de Dios. Mm, lo que me está demostrando hermano Leoncio es que no tiene idea. Está tratando de divagar ideas, pero no hay un concepto claro. Y eso no debe sorprendernos porque lamentablemente dentro de nuestra discusión teológica nos hemos enfocado en otros temas y, y hemos olvidado un poco o bastante un punto neurálgico en la reforma, sobre todo la reforma de Calvino, ¿no? Que es el concepto de la ética protestante que era muy diferente a la ética católica, ¿me entiendes? Vamos a explicar un poco esto, ¿sí? La ética protestante o la ética calvinista no es Pastor, otra cosa. Dime, Julio. puede basarse en la dignidad del trabajo. En los Por ahí católicos va. se consideraba castigo, pero Calvino lo refiere a bendición, ¿no? Es más, lo menciona que está desde la creación, desde antes del pecado. Mire, de repente una de las, no sé si llamarlo diferencias, pero sí énfasis distintos. Lutero hizo su reforma y él más que nada su reforma, si bien abarcó muchas cosas, pero su preocupación fue principalmente teológica.
¿no? La Biblia, sola escritura, ¿no? Lucha contra la institución, los abusos del clero, etcétera. Zwinglio fue a un pasito más allá y Zwinglio hizo su reforma pensando más que nada en ser fiel al texto bíblico, ¿no? Y no apartarse para nada de lo que la escritura enseñaba o decía. Hasta ahí estaban más o menos de acuerdo ambos con distintos énfasis. Calvino también, obviamente, él sistematiza toda la teología, pero él quiere aterrizar la teología en algo más. ¿Y en qué la quiere aterrizar? La quiere aterrizar justamente a raíz de su intención, su experimento, como lo llamamos, que quiere realizar en Ginebra, la oportunidad que tuvo él, como que no la tuvo Lutero, que no la tuvo Zwinglio, él tuvo la oportunidad de impactar con el Evangelio a una ciudad específica y él se preguntaba cómo la iglesia o cómo la fe o cómo la religión puede transformar una cultura o transformar una sociedad. Y para él esto se basaba o se podía implementar sobre los principios que emanaban de la escritura, que no solamente tiene que ver con la teología, sino sobre todo con la praxis, ¿no? Y entre esos principios, como lo menciona Julio, uno de esos que cambió la forma de pensar del europeo del siglo XVI y siglo XVII fue la relación que tenía la gente con el trabajo, por decirlo, por mencionar uno de tantos. Ahí podemos incluir la integridad, la honestidad, principios, valores morales y éticos. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Primero porque esto fue el motor de cambio y el origen de la riqueza de las naciones, no en todo sentido, pero en un buen sentido, de las potencias que hoy conocemos en Europa y Estados Unidos, que fue como el hijo de Europa, ¿no? Pero también por otro lado, porque nosotros como presbiterianos nunca lo mencionamos. A ver, yo le hago una, un desafío. Levante su mano aquel que diga, en mi iglesia en este año han predicado sobre eso. A ver, claro, es difícil que se predique sobre lo que nos enseña, sobre lo que la gente ignora, ¿no? Esto, hermano, es muy importante porque a veces, por ejemplo, nosotros muchas veces estamos más dedicados a discutir temas que son importantes, pero que al final son un debate eterno, como si la salvación se pierde o no se pierde, arminianos contra calvinistas, etcétera, 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 asuntos teológicos de importancia, pero que muchas veces ya están zanjados y la gente no va a cambiar su forma de pensar. Y nos hemos olvidado de este punto que es, vamos a decir, es vital en el desarrollo de muchas sociedades y que honestamente nuestra sociedad lo necesita, ¿no? La ética protestante, por ejemplo, hablemos un poco lo que dice Julio. ¿Cómo veían el trabajo en la Edad Media? Lo veían como el trabajo era para las clases humildes, las clases pobres. Ellos tenían que trabajar. Si tú eras rico, no tenías que trabajar. Si tú te dedicabas a servir a Dios, no tenías que trabajar. Y si trabajabas, siempre tenías entendido que el trabajo era un castigo, ¿no? Yo les cuento, ¿no? Un chico, un joven, venía a mi iglesia, venía porque ya no viene más, hace muchos años, y una vez conversando con él, él me dijo eso, porque él trabajaba y tenía su platita, ¿no? Y me dice, Carlos, me dice, porque eran muy amigos, yo considero que el trabajo es un castigo, ¿no? Y yo le establezco, me dio lugar a hablarle sobre este tema y le dije, no, el trabajo es una bendición. No, es un castigo. Y comenzaba a argumentarme con Génesis, con la maldición que cae sobre Adán, ¿no? Con el sudor de tu frente y todo lo demás. Y él decía, y él insistía y nunca quiso convencerse de que el trabajo era una bendición, sino para él era un castigo. Yo no quiero trabajar, dice. Yo quiero descansar, no quiero hacer nada, pero tengo que trabajar porque tengo que conseguir. Y cuando trabajo muchas veces gano lo que quiero. Una vez le habían robado el auto, otra vez le habían robado la moto y andaba deprimido. Y él decía, el trabajo es un castigo. Bueno, para el hombre de la Edad Media, muchas veces esto era así. Cuando tú lees, por ejemplo, al Don Quijote, ¿no? Cervantes Saavedra, él va a narrar en una de sus tantas aventuras, y él narra cómo era la mentalidad, dice, de su época. Él decía, ¿no? Aquí, por ejemplo,
¿A qué aspira el ciudadano en España, ¿no? Aspira a ser soldado o clérigo. ¿Por qué? Porque siendo soldado recorría todas las tierras saqueando y robando y siendo clérigo hacía lo mismo, ¿no? Eso era lo que, ¿no? Lo que decía Cervantes, ¿no? Y, y se refería también a las noblezas, a los cortesanos, decía, ¿no? Eso es lo que aspira todo el mundo, ¿no? Y esa era la mentalidad de la época, eso es lo que todo el mundo quería y anhelaba y soñaba, ¿no? Por eso es que usted entiende por qué todo el mundo se embarcaba hacia América para ir a tierras nuevas, a conquistar, a vandalizar y a todo lo demás, ¿no? Cuando Calvino, él influye en esta parte de la ética protestante, él enseña a la gente, mira, varias cosas, quiero mencionar algunas. Primero, que el trabajo es una bendición y que es un deber y un derecho del cristiano trabajar. Como diría Pablo, el que no trabaja, que no coma. Segundo, que el cristiano también, así como debe trabajar, debe ahorrar y debe invertir. Y el cristiano debe prosperar. ¿Sí? Pastor, ¿y esto no será igual que la teología de la prosperidad del siglo XX? No, porque la teología de la prosperidad se basa más que nada en que usted debe ofrendar y diezmar y pactar y bendecir, ¿no? Y a cambio de eso Dios le va a devolver vamos a decir, por 10, por 100, por 1000, ¿no? Sin embargo, Calvino no basa la prosperidad solo en la generosidad, también la predica, sino Calvino basa sobre todo en el esfuerzo y en el trabajo, en el ahorro y en la inversión, ¿no? Y esos principios que Calvino enseña y que sus discípulos transmitieron y que transformó la sociedad, hizo que los pueblos o las naciones europeas cambiaran su chip, sobre todo las del norte, ¿no? A tal punto que usted, por ejemplo, hoy siglo XXI, usted va a Noruega y usted va a encontrar establecimientos donde una tienda que vende cosas donde no tiene nadie y donde usted entra y agarra el producto que quiere, deja la plata y se va, ¿no? Voy allá a la tienda, agarro mi Coca-Cola de 3 litros y dejo el precio que está en el cartelito, ¿no? 15 soles, no sé cuánto cuesta ahorita la de 3 litros, y lo pone. Oye, ahora una pregunta, si en Perú hicieran eso, usted abre su tienda y no pone a nadie a atender y deja los cartelitos para que después vaya a recoger la plata de lo que la gente pagó, ¿en qué encuentra, hermano? Encuentra el lugar vacío y ni una moneda, ¿sí o no? Todo este cambio de mentalidad que uno diría, ¿por qué ellos son así? ¿Por qué nosotros somos así? Tiene que ver con los principios de la Reforma y en este punto con la ética protestante o la ética calvinista. Max Weber, por ejemplo, que lo acabo de mencionar, él critica un poco, porque él está criticando y dice, no, el calvinista, como cree en la predestinación, él se creyó el predestinado a ser próspero, ¿no? Dios lo había predestinado no solo para la salvación, sino también para ser rico y próspero, ¿no? Es un poco la crítica de Max Weber. Max Weber no menciona esto como una virtud, sino acusa al calvinismo de ser el origen del capitalismo. Claro, hay que también decirlo. Calvino tal vez ni siquiera pensó en la palabra capitalismo, pero llevó a la sociedad a pensar y a actuar de una manera que traía prosperidad, pero Calvino tampoco es responsable de los excesos de la sociedad capitalista, ¿no? De la usura, del robo o de todas las cosas que usted ve, ¿no? Por ejemplo, en empresarios o gente millonaria que abusa y hace esto y hace lo otro, ¿no? Eso Calvino nunca lo predicó, ¿no? Al contrario, lo combatió, ¿no? Entonces, la crítica que hace Max Weber, después búsquelo usted, hacia el calvinismo en este sentido no es justa porque está acusándolo al calvinismo de cosas que el calvinismo no tiene nada que ver. El calvinismo sí tuvo que ver con el desarrollo de las naciones europeas y Estados Unidos, pero no tuvo nada que ver también con los excesos que estas naciones cometieron en otras naciones o colonias, etcétera, 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 ¿no? Terminado este puntito, nosotros deberíamos rescatar, nosotros los cristianos reformados, calvinistas, deberíamos tal vez sí es cierto, hay que enseñar, ¿no? Tenemos muchos puntos doctrinales diferentes a los arminianos o las demás iglesias. Tenemos puntos doctrinales como el bautismo de los niños o como la predestinación,
o como la seguridad de salvación, y ahora vamos a ver el tulip también para terminar en este capítulo, pero hay un punto que lo hemos olvidado y no lo hemos aplicado, y eso también ha provocado que nuestras iglesias y nuestras comunidades sean de repente de tan poco impacto en la sociedad en la que vivimos. Hay que ser honestos, vamos a reconocerlo. La iglesia presbiteriana, al menos acá en Perú, es pequeñita, es chiquita, ¿no? Y nos ha faltado de repente algo para ir romper esa línea y trascender más allá, ¿no? Yo conversaba, por ejemplo, con hermanos de la Alianza Cristiana Misionera que justo estos años, en estos días han cumplido 100 años, ¿no? 100 años de iglesia. Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuál es más antigua, la iglesia Alianza o la iglesia presbiteriana? Presbiteriano, pastor, ¿De dónde sale la Alianza? del presbiterianismo. ¿La peruana de dónde sale? Todo era No sé presbiteriano. si todos, no creo que los bautistas salgan de los presbiterianos ni tampoco los pentecostales. Pero la No, alianza y pero la peruana salen de la presbiteriana, ¿no? Ahora, usted ve la alianza y la alianza creció un montón. ¿Sí o no? Es una iglesia grande, una iglesia que tiene mucha gente y muchas obras por todos lados. La iglesia presbiteriana aún no ha podido darse salto en ninguna de sus ramas, ni en la rama de la misión escocesa, ni en la rama de la misión holandesa, ni en la rama de la misión estadounidense, ni en la rama todavía está pendiente, aunque es más joven, obviamente, la rama de la iglesia coreana. Es una tarea que tenemos, pero para eso también hay que reflexionarlo teológicamente. ¿Qué nos ha faltado? ¿En qué aspectos de repente no hemos sabido diseñar, ser arquitectos teológicos para que las iglesias puedan trascender? ¿Por qué la alianza salió de la presbiteriana y en muchos sentidos sigue siendo presbiteriana? Tienen teología reformada, tienen teología calvinista, hasta hace poco tenían la misma organización y administración nuestra, era por consistorio y todo lo demás, pero ¿por qué ellos sí, nosotros no? ¿No? Es una buena pregunta y una reflexión teológica que hay que hacerse, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a mirar al vecino tan solo para criticarlo, ¿no? El movimiento es esto y hace esto y nosotros no debemos ser así. Y creen esto y creen lo aquello, yo no creo eso, ¿no? Y siempre en el sentido de sentirme superior porque tengo la teología más pura y como diría un pastor hace muchos años, somos calidad y no cantidad, que a mí me parece una aberración, porque una iglesia puede crecer y deberíamos ser muchos más. Es una excusa de equipo chico, la verdad, no vamos a decirlo así, una excusa de equipo chico, pero deberíamos mirar más al costadito, ¿no? Calvino tuvo puntos importantes. Ahora vamos a mirar, para ir terminando ya, ¿no? Ya vamos a entrar en la fase final de esta clase. Vamos a conversar un poco y mirar la teología de ambos y también algunos movimientos, porque no vaya a pensar usted que Lutero, Calvino y Zwingli era lo único que existía, ¿no? Hubo más. Vamos a ver una diapositiva más y vamos comentando esta diapositiva. A ver, los que se han salido para el partido nos van comentando por el chat de WhatsApp. ¿Cuánto va, ya? Bien, hermanos, mire, por ejemplo, aquí vemos. A ver, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve? lo está tapando esta barrita. Hay una barrita que tapa, yo no puedo hacer, no sé qué hacer con esa barrita, ya trato de moverla. Ya, dice Reforma Radical, Zwingli y Calvino. Vamos a comparar un poco para ir estudiando un poco más esto. Después ya vamos a hacer con Lutero también, pero con Zwingli y Calvino. Vamos a mirar, ¿ya? Alguien que lea esto, por favor. Ya. Simultáneo a la Reforma protestante, se da una serie de movimientos dispersos y no coordinados en Europa, particularmente en Alemania y Suiza. Munzer, Karl, Karlstadt, anabaptistas, menonitas, espiritualistas, etc. Muy bien. Vamos a mencionar Munzer, Karlstadt. Karlstadt es uno de los que les mencioné, un compañero de Lutero, un profesor de la universidad también de Wittenberg, que se volvió radical, radical total, ¿no? A tal punto que fue uno de los instigadores de la revolución de los campesinos. Munzer es uno que se aparta y quiere hacer tipo Calvino, una ciudad donde solamente haya cristianos y Mm. solamente haya creyentes, algo como lo que los mormones quisieron hacer en el estado de, ¿cómo se llama el estado? El estado de los mormones, ¿cómo se llama? Olvidado ahorita. A ver, averigüe eso. Utah, ¿no? Puta. Utah.
¿no? Entonces, Munzer fue, y no fue el único, hay un montón de gente que a lo largo de la historia ha querido hacer experimentos así, ir a buscar, lo hacen los israelitas israelitas del viejo, ¿cómo es? Del nuevo pacto, que han ido a la selva, han hecho ciudades donde viven ellos nada más, buscando que el reino de Dios opere en la tierra de esa manera, y bueno, todos esos movimientos al final han fracasado, ¿no? Bueno, esto es parte de la diversidad, no vaya a pensar usted que la reforma fue solamente Calvino, Lutero, Zwingli y Calvino y nada más. No, hubo también bastante. Ahí vemos a los anabaptistas. A ver, alguien que me diga quiénes son los anabaptistas. ¿Ahora son los bautistas? Los que Sus, no están de acuerdo con el bautismo de niños, exacto, los anabaptistas son los que no estaban de acuerdo. Ellos son los que comenzaron a pensar en el bautismo como adultocéntrico, porque era una decisión personal, ¿no? Antes de ellos, incluso hasta en Europa y en los estados, la conversión no era personal, la conversión era colectiva. Israel era igual, se convertía el papá, se convertía todo el mundo y se bautizaba a todo el mundo, incluyendo los niños, pero sin embargo, eh, los anabaptistas fueron, vamos a decir, el movimiento que define esto, que lo implanta y fueron perseguidos. Se llaman anabaptistas porque en griego eso quiere decir los que bautizan de nuevo o los rebautizantes. Y no creían en el bautismo en niños, por lo tanto a todos los hacían bautizarse de nuevo como adultos, ¿no? Y su nombre, vamos a decir, peyorativo era anabaptista. Con el tiempo, ya dejaron de ser perseguidos y se convirtieron en los modernos bautistas. Justamente esta teología bautista es la que ha influenciado en la mayoría de movimientos, a tal punto que hoy, por ejemplo, casi la totalidad de iglesias son adulto bautistas y solamente la iglesia reformada con alguna que otra iglesia luterana, pocas iglesias en realidad son paido-bautistas, junto con la iglesia católica, ¿no? Muy bien, vamos a otro. ¿Por qué el nombre de radical? Vamos a ver puntos compartidos. Libertad de la iglesia frente a cualquier autoridad temporal, Estado. Hay que entender que en este tiempo la iglesia y el Estado estaban unidos, así que esto, para empezar, esto fue algo revolucionario. Independencia del poder político, no constituir iglesias estatales. Todo esto iba en contra de la forma como la sociedad estaba hecha en ese tiempo. Concepción conmemorativa de la Santa Cena, tal como Zwingli lo pensaba. Para Lutero el pan es el cuerpo de Cristo, para los radicales el pan es solo pan. Y recuerda la cena. Bautismo de adultos, ¿no? Debido al fracaso de Munster, ¿cómo termina la ciudad que implica el alejamiento del mundo? Esto lo comparten todos. Retorno a las escrituras. Hubo otros movimientos donde ya no quisieron luchar, ¿no? Sino simplemente se alejaron y se aislaron para vivir en paz. Uno de esos movimientos, por ejemplo, son los cuáqueros. ¿Quiénes son los cuáqueros? Un movimiento radical que huye de la persecución en Inglaterra y se va a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos el famoso Mayflower, que fue el primer barco que llegó, cuáquero, que llegó a Estados Unidos, a la orilla ¿no? No acuerdo qué río fue, y fue prácticamente los primeros y los fundadores de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Fueron buscando su libertad, fueron buscando su paz, poder ejercer su fe y vivir de la manera como ellos quieran, sin que los persigan en Europa. pero ellos fueron gracias al adulterio, matrimonio del rey de Inglaterra. Ya eso lo vamos a ver cuando Y fue- veamos el anglicanismo, ¿sí? Y no tienen nada que ver los cuáqueros con, con, con Enrique VIII. Munzer, sacerdote en un principio recomendado por Lutero, ¿no? Para hacerse cargo de una parroquia, empieza a radicalizar ciertas ideas teológicas, tonos apocalípticos. Casi siempre esto se repite a través de la historia, ¿no? ¿No? Siempre una predicación de este tipo siempre termina en movimientos radicales, ¿no? Inminencia del juicio final. Por ende, hay que reformar la cristiandad. Esto no lo hará el papado, pero tampoco los príncipes. ¿Quién se encargará entonces de la reforma?
los santos o elegidos. Ellos se propugnaban que la reforma de Lutero no era lo suficientemente radical, ni tampoco Zwinglio, ni tampoco Calvino, y por eso buscaban una reforma violenta, ¿no? Esta reforma puede ser violenta por los impíos, frente a ellos no hay que tener contemplación. Pa. Para Munzer, el Espíritu Santo les revela en visiones, sueños. Miren, no es nada nuevo, ¿ah? Eso era un problema para Lutero porque dejaban de fuera las escrituras. Ya en este siglo, en esta época, ya había las mismas, los mismos problemas que tenemos hoy, ¿no? Iglesias pegadas a las escrituras, iglesias que viven de visiones y revelaciones y se alejan de las escrituras. Porque dejaban de fuera las escrituras sagradas, además de ritos e instituciones. No hay dos reinos. La tierra debe reflejar el reino de Dios. El mundo debe ser redimido políticamente. Mientras Lutero diría que los cristianos deben mantenerse al margen del mundo. No sé si usted ha leído o estudiado, pero hace poco, hasta hace algunos años, surgió una nueva corriente que se llamaba el reino ahora. Es lo mismo que estaba predicando Munzer. Nada nuevo hay bajo el sol, diría el Eclesiastés, ¿verdad? Bueno, Munzer no fue el único, no fue el último, y esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Con la diferencia que hoy ya no fundan ciudades, sino fundan imperios, gente que se hace millonaria con esta predicación, ¿no? Y sus familias, obviamente. Menos Simons, de ahí vienen los menonitas. Sacerdote en 1524, no cree en la presencia real de Cristo en la cena, es decir, en ese sentido se aleja del luteranismo, del catolicismo. Cree firmemente en el pacifismo. Su separación del mundo es para evitar la doctrina de Munzer. Menos Simons es partidario heredero del pensamiento monacal de los monjes. O sea, pensar que el mundo va a ser redimido por la fuerza de sus santos. Nunca ha funcionado eso. Y también para evitar el compromiso de Lutero con los príncipes, iglesias estatales. Es lo que le decía. Lutero lo acusaron de ser parte de la iglesia estatal, de ser parte de la iglesia o sea, se volvió aliado con los nobles y no se puso al lado del pueblo. La idea radical es crear una iglesia separada del Estado. Y ahora sí me ayudan a leer. Alguien que lea lo de Zwinglio. Vamos a empezar. El contexto de Zwinglio son los 13 cantones rurales y urbanos que conformaban la Confederación Suiza. El año 1500, la Confederación se hace independiente del Imperio Sacro-Romano. Muy bien. Vamos a ver más de Zwinglio. A ver. Sigue leyendo, por Continúo. favor. Sí. Amén. Ok, dice. La reforma en Suiza provoca la fractura de la Confederación de Cantones Católicos y Cantones Protestantes. Zwinglio tiene formación universitaria en Viena y Basilea. Fue capellán de las tropas mercenarias suizas. Admirador de Erasmo de Rotterdam, se inscribieron en diferentes oportunidades se escribieron en diferentes oportunidades. Zwinglio tiene una profunda raíz humanista. La relación de Zwinglio con las ideas de reforma es intelectual. Lee las fuentes bíblicas en documentos originales. Muy bien. Ahí está lo que le decía, ¿no? La idea básica de Zwinglio es suprimir aquellas cosas que no están contenidas en las escrituras. El principio de sola escritura no es esto, ¿sí? Zwinglio lo lleva a un extremo y se aparta del sola escritura y se vuelve nula escritura, ¿sí? A Lutero estas otras cosas no le importaron. Para él los sacramentos y la correcta predicación de la salvación por la fe le bastaba, pero Zwinglio iba más allá. Dice, en 1523 Zwinglio está en Zurich y defiende el matrimonio de sacerdotes, así que los sacerdotes se puedan casar, y la centralidad de las escrituras para la predicación. Mira esta parte. Lutero publica 95 tesis, él publica sus 67 tesis. Los preceptos humanos no ayudan a la salvación. La Eucaristía es una conmemoración contra la riqueza de los sacerdotes, contra ritos tales como ayunos, peregrinaciones y días santos, porque nada de eso está en la Biblia. Obediencia a la autoridad en la medida que ésta sea obediente a la fe verdadera. Esa es la gran diferencia con Lutero, ¿no? Hay legitimación de la revuelta, ¿no? Es decir, si la autoridad no está gobernando conforme a la fe verdadera, entonces tengo derecho a armar mi revolución.
o mi revuelta, o mi rebelión. Debatible. Zúrich entonces se suma a la reforma con el apoyo del Consejo Municipal. Esto era obviamente una expresión del rechazo al imperio católico. Zwingli entonces termina con los repiques de campaña. Mire todo lo que se elimina. No, en la Biblia no hay repiques de campana, perdón. No hay imágenes, no hay órganos. Entonces vamos a romper los órganos a hachazos, al igual que las imágenes, al igual que las campanas. ¿Cómo le llamaron a este movimiento? Los iconoclastas. En 1527 se condena a 6 anabaptistas a muerte. Ahí responde un poco la pregunta que hizo uno por ahí. ¿Era motivo de condena de muerte bautizar a de nuevo? Sí. Razones: no prestar juramento de fidelidad al Consejo Municipal, no ser militares, todo esto lo rechazaban, aceptar solo el bautismo de adultos, ¿no? Existían leyes al respecto, tú tenías que sujetarte a la ley, ¿no? Sin embargo, ellos se rebelaban contra la ley y por lo tanto eran condenados a muerte. Se convoca el coloquio de Marburgo en 1529. Aquí se juntan los líderes reformadores de diferentes lugares con miras a llegar a acuerdos. El único punto que sigue en disputa es la Eucaristía, es lo que hablamos, ¿no? Lutero escribió en la mesa: este es mi cuerpo. Lutero entonces se retira y el coloquio fracasa, cerrando la posibilidad de la unidad política protestante. Aquí entendemos entonces que Luterito es el que, ¿no? Al final rompe se rompe el acuerdo y se retira, ¿no? En el año 1531 está el conflicto entre cantones suizos, protestantes y católicos. Zwinglio muere en batalla en Kappel. Bien, vamos ahora sí con Calvino. Ayúdame a leer, muchachos. Ahora sí, alguien que lea, por favor. Es un resumen de lo que hemos estado viendo en estos Yo, 3. pastor, Ya, lee, por favor. dice, Calvino es abogado, no es sacerdote, al igual que Zwingli. Es un humanista, conoce muy bien la cultura griega y el latín. Es francés, y el rey francés era católico, por eso Calvino es exiliado a Basilia en el año 1553. Es exiliado por haber escrito un discurso al rector de la Universidad de París, un discurso de ideas luteranas. Muy bien, ¿no? Eso es lo que le he dicho, ¿no? Le escribe el discurso al rector, ¿no? Y obviamente tiene que huir, porque era con ideas de la reforma, ¿no? Un erudito, ¿no? Estos 3 reformadores fueron gente preparada, ¿no? ¿No? A ver cuántos conocemos latín, cuántos sabemos hablar bien el griego, leerlo, el hebreo, ¿no? Es importante prepararse, muchachos. ¿Alguien más que lea, a ver, a unas frases de Calvino? Amén, pastor. Amén, amén. Lectura de Calvino. Cuidemos de que nuestras palabras y pensamientos no vayan más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Dejémosle a Dios su propio conocimiento y concibámoslo tal como Él se nos da a conocer sin tratar de descubrir algo acerca de su naturaleza, aparte de su palabra. Juan Calvino. Calvino fue más cuidadoso y reflexivo de lo que fue Lutero. Lutero no se hizo mucho problema, él era solo escritura, pero él era bastante flexible con muchas cosas. Zwinglio era muy radical y él prácticamente es un iconoclasta, como os he explicado. Calvino, si bien no es tan flexible como Lutero, tampoco fue tan radical como Zwinglio. Fue un término medio, ¿no? Su personalidad le ayudó en ese sentido, en el aspecto teológico estoy hablando, ¿no? También su experiencia en Ginebra le hizo entender que los extremos eran peligrosos y por eso con los años se volvió cuidadoso y reflexivo. A ver, alguien que pueda leer este cuadrito. Dice, A ver, ya, Guillermo Farel, que ardía con un maravilloso celo por el avance del Evangelio, le presentó a Calvino varias razones por las que se precisaba su presencia en Ginebra. Calvino escuchó atentamente ¿cómo dice? Su interlocutor, unos 15 años mayor que él,
pero se negó a acceder a su ruego, diciéndole que tenía proyectados ciertos estudios y que no le sería posible llevarlos a cabo en la situación que Farel describía. Muy bien, Calvino en ese momento estaba abocado a escribir un libro, hizo un libro, lo publicó y no vendió nada. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Se había quedado endeudado, ¿no? Entonces, lo que Farel lo exhortó, la exhortación de Farel, lo movió a que él aceptara, ¿no? Muchas circunstancias lo encaminaron a que él pueda aceptar la propuesta de Farel, ¿no? De Farel. Cuando este último hubo agotado todos sus argumentos sin lograr convencer al joven teólogo, ahí está Javier, viste que no es que solamente lo animó, lo rogó, apeló al señor de ambos e increpó al teólogo con voz estentoria. Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Y ante tal imprecación, nos cuenta Calvino, esas palabras me espantaron y quebrantaron y desistí del viaje que había emprendido. Y así comenzó la carrera de Juan Calvino como reformador de Ginebra, ¿no? Bueno, a veces hay que exhortar, ¿no? De una manera dura. Eso puede de repente levantar algún reformador por ahí. A ver, alguien que lee esto. Cuando Calvino llegó a Ginebra, ya había ocurrido la reforma, pero Calvino no es bien recibido y tiene desencuentros con las autoridades. Por eso se va a Estamburgo, por un cambio político en Ginebra. Calvino vuelve y ahora sí puede organizar la iglesia a su medida, en base a 4 ministerios. Pastores, los que ministraban la Santa Cena y el bautismo. Ancianos, encargados de la disciplina. Diáconos, servicio en general. Doctores, encargados de la enseñanza. Muy bien, bien. A ver, aquí vamos a detenernos un ratito para conversar algo. Hay que recordar que la Iglesia Católica es episcopal. La Iglesia Luterana es episcopal. ¿Sí? Calvino es el arquitecto, leyendo las escrituras, Lutero por ahí no le prestó esa atención, o tal vez dijo, esta reforma aún no hay que hacerla, la pensó para el futuro, no lo sabemos, pero Calvino sí reformó algo, el gobierno de la Iglesia, ¿no? Los movimientos anabaptistas, menonitas y todos los movimientos radicales se volvieron congregacionalistas. Los movimientos que salieron del catolicismo, los luteranos y otros que están por ahí, incluso el anglicanismo, es episcopal. Hermano, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una iglesia episcopal? ¿Qué es una iglesia congregacionalista o asambleísta, si usted lo quiere decir así? ¿Y cuál es El la tipo de diferencia gobierno, pastor, con la es el iglesia? tipo de gobierno con cual se gobierna cada iglesia. Ya, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es una iglesia Bueno, episcopal? la iglesia episcopal es porque tiene su jerarquía, pues, es algo jerárquico Existe un de líder, su obispo y es todo ascendente, empiezan no exacto. llegan hasta el papado, pueden llegar Es ellos. una pirámide, ¿no? Una Exactamente. pirámide donde hay una autoridad máxima o un grupo de autoridades máximas, ¿no? ¿No? En ese nivel de jerarquías. La iglesia asambleísta o congregacional, ¿cómo es? Donde las decisiones las toma la congregación en completa. Completa, ¿no? A ver, ¿qué iglesias asambleístas conocen? Obviamente Asamblea de Dios es asambleísta, ¿no? O lo era, porque ya no lo es, ¿no? La iglesia peruana, por ejemplo, es asambleísta o congregacional, ¿no? Congregacional, Exacto, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la asamblea se ve si todo, ¿no? Todos los asuntos, están discutiendo todo ahí, ¿no? Muy bien, determinan. ¿no? La Ahora, asamblea el gobierno presbiteriano es distinto. ¿Cuál es la forma como conocemos al gobierno presbiteriano? ¿Qué es lo que Calvino? representativa y colegiada, pastor. Democrático representativo. Exacto.
Ahora, uno vaya a pensar que Calvino lo inventó, no. Otros dicen que Calvino se inspiró en la organización de los cantones suizos, a diferencia de los reinos franceses, alemanes, principados y todo lo demás. Los cantones suizos ya vivían con la democracia, ya Ujú, conocían la democracia. Ellos habían copiado la democracia en inspiración griega y la habían aplicado en sus ciudades. Calvino ve y conoce, él venía de un reino en Francia, y cuando conoce la democracia suiza, obviamente va a la escritura y encuentra que la iglesia también estaba organizada de esa manera, ¿no? Y como arquitecto diseña el gobierno de la iglesia de una manera distinta, democrático, representativo, ¿no? O como diría Javier, colegiado, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un consistorio, que son personas que representan a los hermanos, ¿no? Son representantes de la congregación, ¿sí? Son elegidos, también pueden cesar. En algunos, por ejemplo, en algunas iglesias presbiterianas, el presbítero es presbítero para siempre. Nunca deja de ser presbítero y nunca deja de gobernar hasta su muerte. En ujú. otras iglesias como la nuestra, por ejemplo, el presbítero tiene un cese de funciones, sigue siendo honrado hasta el final como anciano de mérito, ¿no? Pero sin embargo, no gobierna toda la vida, depende mucho de la congregación si sigue gobernando o no. ¿Sí? Ya acá entra una discusión, cuál es el mejor sistema. Una cosa es el sistema más bíblico y otra cosa es cuál es el que más ha funcionado, ¿no? Y cada uno tiene sus pros y sus contras, por cierto. Por ejemplo, las iglesias asambleístas o congregacionales, muchas de ellas se han convertido en iglesias episcopales. Las iglesias asambleas de Dios que yo conozco, por ejemplo, acá en Huánuco, muchas de ellas son episcopales. El pastor se ha empoderado, está en la cúspide, es intocable, es infalible, es incuestionable, nadie lo saca, es eterno, ¿no? Eterno no, bueno, es permanente y ya no existe ese gobierno congregacional, Democrático. ¿no? Cuando usted ve las iglesias neopentecostales, como iglesias conocidas como la de Maldonado u otras iglesias así, todas son episcopales. Castellanos es episcopal o no. Así es. No sé qué otras iglesias más hay, pero todas las que usted ve famosas, todas son episcopales. ¿Por qué? Porque son iglesias fundadas por personas y obviamente esas personas trabajan para que ellos sean la única autoridad y nadie va. La iglesia Movimiento Misionero, aunque no lo haya dicho nunca, es episcopal. Rodolfo hacía y deshacía o no. Y ahora no sé cómo anda, yo le perdí el rastro. No sé si hay el sucesor de Rodolfo, ahora hay un consistorio, un esto, no sé, ¿no? Soy iglesia episcopal. La iglesia Pastor, disculpe presbiteriana, un paréntesis, un sí, paréntesis. Eso se debe a que, bueno, yo también conozco casos de iglesias, de asambleas y en pentecostales a la famosa cobertura, ¿no? Yo quiero que me cobertures o yo quiero pertenecer a tu, o por ejemplo, asambleas, un amigo se separó de la iglesia pentecostal, como él quería ser pastor, se fue, presentó sus documentos, presentó algunos requisitos y su mayordomía, que es el tema de los diezmos, estudió y después de 2 años ya era ordenado como pastor por la Asamblea de Dios, ¿no? Y esa famosa cobertura o agregación eh, le da más autoridad al episcopal, pues, ¿no? bueno, no queremos entrar en infidencias de iglesias, pero hay que hacer, vamos a hacer no una evaluación, sino un sinceramiento, ¿no? Eh, una iglesia episcopal en este tiempo es más fácil que funcione y crezca y multiplique que una iglesia presbiterial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un líder todopoderoso que hace y deshace, no rinde cuentas a nadie, muchas veces, ¿no? Tiene libertad de acción, la gente que está ahí está porque está de acuerdo con ese líder, y el que no esté de acuerdo, para afuera, y ya depende de la habilidad de cada uno y los principios morales de cada uno, cómo funciona esto, ¿no? Las iglesias presbiterianas son iglesias donde hay más contención, donde hay equilibrio, lo que se busca es como nuestra democracia, es un equilibrio de poderes. Por eso siempre buscamos que sean tres o impares, ¿no? El consistorio. ¿Para qué? Para que haya siempre un equilibrio y un gobierno que, es cierto, no es asambleísta, pero es democrático y es representativo, ¿no? Bueno,
La Alianza, por ejemplo, yo le he visto, conversado mucho con hermanos de la Alianza. Acá hay exaliancistas, por si acaso, ¿ah? Y la Iglesia Alianza ha mantenido mucho tiempo el gobierno presbiteriano. Hace poco, no sé cuándo, de repente Javier nos ilumina, hace algunos años lo dejaron, ¿no? Ya lo cambiaron, lo transformaron, ¿no? Pero por alguna razón a ellos sí les funcionó, crecieron, ¿no? Hay toda una historia, no vamos a decir historia de la Alianza, no se llama el curso, historia de la Reforma, pero sería bueno en alguna parte reflexionar sobre esto, ¿no? ¿No? Ahora, las iglesias asambleístas o congregacionales han crecido mucho también en su momento, pero por alguna razón en un tiempo determinado dejaron de crecer, se volvieron impracticables, ¿no? Se volvieron más un foro político de pugnas y partidos y bloques en la misma iglesia, y por eso es que muchas iglesias asambleístas lo han dejado y se han convertido en episcopales, ¿sí? Vamos entonces a seguir viendo la diapositiva. Continuamos, a ver. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos de nuevo. Bien, la siguiente. A ver, léalo, hermanito. Calvino también creía, Crea. Lo que quiere perdón, decir es crea. perdón, Crea. perdón, Calvino también crea el consistorio, autoridad máxima, tanto política como religiosa. La reforma de Calvino gana mucha fuerza en Francia, Escocia e Inglaterra. Eso es cierto. La Ujú, iglesia, la reforma de Calvino pega mucho en Francia, los famosos hugonotes. El problema es ujú. que fueron muchos de esos hugonotes también viajan y cruzan el mar y se van a refugiarse en Estados Unidos, o en lo que iba a ser Estados Unidos, ¿no? Por eso que hay estados de habla francesa en Canadá, por ejemplo, en el norte también llegaron muchos hugonotes, ¿no? En Escocia, la reforma de Calvino sí toma cuerpo, consistencia. Es más, de ahí surge la iglesia presbiteriana, ¿no? Hasta ese momento no existía en Escocia con el famoso John Knox, ¿no? En Inglaterra el puritanismo tenía mucho que ver con esto, ¿no? Y fue una pugna con los anglicanos en todo momento y en todo tiempo. Muy bien, vamos a continuar. Alguien que lea este cuadrito, estamos viendo las ideas de Calvino. No le va a pasar. Sí. Dice, ideas centrales de Calvino. La soberanía de Dios. Esto implica la predestinación y la soberanía sobre la política. Como Dios rige sobre la política, entonces tengo ciudades, iglesias, organización eclesial fuerte, con amplio poder sobre la vida civil de los ciudadanos, mentalidad misionera, la expansión por Europa. Acá es muy curioso, ¿no? Vamos a de repente comentar un poquito, ¿no? Eh, Ahí dice claramente que la idea de Calvino era una idea que involucraba mucho la influencia de la iglesia en la sociedad civil, en la política, ¿no? Eh, Nosotros muchas veces en la iglesia presbiteriana moderna, actual, casi no tenemos ni nada de eso, ¿verdad? Es más, ni lo mencionamos, no tenemos de repente eh, alguna plataforma o algún mensaje de ese tipo. Ahora, las iglesias en general no lo tienen, ustedes se cuentan. Mire cualquier predicación de cualquier iglesia X y no se tocan esos temas, ¿no? Tal vez podamos mirar ese espejo y decir, ¿por qué no recuperamos eso? A nuestro estilo, a nuestra forma, pero eso sí, algo garantizado. Si lo llegamos a hacer, es persecución, ¿sí? Yo le Pastor, cuento, entonces, pastor, perdón, 28 de julio haríamos nuestras, no, en la iglesia llevar tu vida. para darles una idea, porque de repente el hermano Javier está pensando en una marcha o en salir a marchar, No, 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 no. no, no. Para No. darles una idea, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay un caso que fue llevado a una película de una mujer que se le perdió el hijo y las autoridades, la policía no buscó al hijo, después de tanta insistencia lo busca al hijo, pero
encuentran un niño y lo hacen pasar por el hijo y lo obligan a la madre a reconocer que ese es su hijo, aunque no era su hijo. Si usted quiere buscar esa película, búsquela, es hermosa la película, se llama El Intercambio, ¿no? Con Angelina Jolie, ¿sí? Anótelo, es una peliculón, ¿sí? La cosa que la historia, ¿cómo termina? La mujer nunca encuentra a su hijo y ahí exponen la corrupción total de la policía de Nueva York, creo que es la ciudad, si no me equivoco. Tremenda corrupción. Ahora, en la película hay un detalle. ¿Quién es el que levanta la voz de protesta, denuncias a las autoridades, es perseguido, amenazado, pelea? A esta mujer la encierran en el manicomio porque como insistía en que no era su hijo, la declaran loca y la encierran en el manicomio, torturada por años. ¿Y quién es el que lucha para sacarla del manicomio? Se pelea y prácticamente expone su vida y todo, un pastor presbiteriano. Y yo recuerdo estar viendo esta película con amigos que no eran presbiterianos, eran de asambleas, y cuando en la película se muestra la figura del pastor presbiteriano, escucho a uno de mis compañeros arminianos, pentecostales y asambleístas decir, deberíamos ser como ese pastor presbiteriano. Y yo sacaba el pecho así, ¿no? ¿No? Hermanos, nosotros tenemos que rescatar, por eso es bueno estudiar historia. Ahora, es cierto, hacerlo va a implicar persecución, ¿sí? Porque tú predicas contra la falda, contra el pantalón, predica contra esas cosas, nadie te va a perseguir, ¿sí? Vas a perseguir gente más bien, ¿no? Predica contra el tinte de pelo, el arete, predica contra cierto tipo de música, no te van a perseguir. Ahora, yo le cuento, ¿no? Una vez en el día del trabajo, domingo 1 de mayo, me acuerdo hace un par de años, al año pasado creo que fue, se me ocurrió, o mejor dicho, Dios me llevó a preparar un mensaje sobre la ética protestante del trabajo, justamente hablando del tema, claro, lo maticé y lo adapté al público que tengo. Y en una de esas perorata y predicación y levantar mi voz contra todo tipo de desórdenes, dije una frase como esta, ¿no? Que a mí me parece correcta, no sé si está de acuerdo o no, de repente tampoco está de acuerdo. Y lo dije y dije que si alguien traía su diezmo, era como las 97 tesis, ¿no? Si alguien traía su diezmo, pero ese diezmo venía de un dinero mal habido, no era bendición, sino era maldición. Y yo recuerdo que levanto el rostro y yo miro a una hermana joven, ya profesional, que me miró con un odio así, un odio increíble. Nunca había visto esa cara de odio. Creo que nunca nadie se lo había dicho. Esa hermana ya no está en la iglesia, se fue. Está en otra iglesia donde de repente ya no le dirán eso, ¿no? Esa prédica es innecesaria, es muy necesaria. Nuestra sociedad y nuestras iglesias necesitan que rescatemos esto. Vamos a discutir sobre salvación, se pierde o no se pierde, ¿es importante? Sí, es importante, pero no vamos a resolver mucho porque eso ya, cada uno tiene su bandera, cada uno tiene su postura, y al final vamos al cielo, creamos lo uno, creamos lo otro. Pero la praxis del evangelio, lo que tiene que ver con la ética, es nuestra deuda como cristianos y uno de nuestros grandes aportes como iglesia presbiteriana o como iglesia reformada y calvinista. Deberíamos tomarlo en cuenta, ¿sí? Deberíamos tomarlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo en tiempos donde usted va a ver muchos pastores subiéndose a los coches de los políticos. Ahora vienen las elecciones, ¿no? Y usted está viendo a un joven Lastra, había escuchado a un pastor Lastra, que está de capellán en Palacio de Gobierno, es el mismo que se fue a ungirlo a Castillo, el movimiento lo ha ungido a Keiko como 5 veces, no sé cuántas veces más lo va a ungir para que llegue a presidenta, ¿no? La declararon la futura presidenta del Perú. Disculpe si choco con alguna bandera política, no es mi intención, pero a lo que voy es que, hermanos, la ética protestante es necesaria rescatarla y predicarla. Y en vez de estar subiéndose al coche los políticos, denunciarlos y denunciar la corrupción que hay en nuestras autoridades y en nuestra sociedad. Eso nos va a llevar a ser perseguidos. ¿Sí? Ahora, no hay que ir muy lejos. Si denunciáramos lo que ocurre dentro de las iglesias, seguramente también seríamos perseguidos, ¿no? Pero nadie levanta su voz y nadie dice nada, y es como decir, como, ¿no? Ser diplomáticamente correcto. Predico sobre cosas que no, que son necesarias, la gente que se salve, pero no molesto a nadie. No molesto a nadie, ¿no? Muy bien. No sé si alguien tiene un comentario que hacer. Ah, tengo uno más. Ahí decía mentalidad misionera.
esto me hace recordar, hablamos de la alianza, ¿no? ¿Por qué Alberto Benjamín se llamaba, ¿no? Abe Simpson, que es el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, se abre y deja la presbiteriana para fundar una iglesia distinta? Porque cuando él fue con las autoridades, sus autoridades presbiterianas, a proponerles un plan de evangelización y misiones, las autoridades ya no de Calvino, sino del siglo XX, le dijeron, principio del siglo XX, le dijeron, nosotros no necesitamos evangelizar. Los que son salvos van a ser salvos. No necesita que prediquemos. Y el hermano dijo, esto no lo puedo compartir. Cristo nos ha mandado a predicar y se abrió. Y a nosotros como iglesia presbiteriana, debemos ser sinceros, nos ha costado horrores entender lo que Calvino sí entendió y practicó y impulsó y fomentó. La iglesia es misionera y evangelística. El hecho de que Dios haya elegido a los que van a ser salvos no significa que nosotros no debamos predicar, ni evangelizar, ni hacer misiones, porque la gente no va a venir al evangelio, para venir a través de la predicación, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y debemos volver a recordarlo, ¿no? Volver a recordarlo. Una vez hablaba con un pastor y le preguntaba, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Está bien hacer el llamado o no? No, que no es necesario, el cristiano solo se convierte. Es cierto que el cristiano se convierte solo. Calvino lo hizo, yo lo hice, un montón de gente lo hizo. Pero evangelizar y tener fuego evangelístico y querer hablar con las personas y querer persuadirlas no es nada malo. Y muchas personas van a responder al evangelio de esa manera. ¿Entiendes? Revisemos un poco, porque a veces hemos estigmatizado cosas y prácticas solamente por hecho de estigmatizarlas, sin necesidad y reflexión teológica de decir, oye, también las puedo hacer. Es como cuando compartía en una ocasión con un pastor que orábamos todos los días a las 5 de la mañana por Zoom con un montón de hermanos en la pandemia, y su respuesta fue, ¿qué? ¿Ya se hicieron pentecostales? Y yo me puse a pensar, ¿qué? O sea, la iglesia pentecostal nomás es la única que ora. Los presbiterianos no tenemos derecho a orar a las 5 de la mañana. Bueno, hay que orar. Julio, tú tienes un aporte. Vamos, ya estamos en los últimos minutos finales. Bueno, sí, pastor, solo que fue el comentario anterior a este. Eh, Cuando usted preguntaba por qué en tiempos de Calvino él consideraba, ¿no? Asuntos políticos también, ¿no? O sea que nosotros debemos estar dentro de asuntos políticos. En la actualidad, sí hay asesores que son creyentes, cristianos, o que no, bueno, se dicen que son cristianos, de algunos, se ha dicho de algunos congresistas o algunos personajes políticos, y sin embargo en el Perú siguen esas mismas condiciones, ¿no? Tal vez no sea por la trayectoria histórica que ha traído esto. Recordemos que en Europa hay varios países que se hicieron por protestantes, pero en esos tiempos el tema era de que los países se hacían protestantes, o sea, por decir, el rey se volvía protestante, se desligaba de los católicos y terminaba obligando a que la religión oficial sea la protestante. O sea, era un tema de obligar, o sea, de convertir a la nación en sí. Ahora, si es cierto, como dice César Vidal también, ¿no? De que esos países desarrollaron en conocimiento más, ¿por qué? Porque impulsaron a la educación y terminaron desarrollándose más a diferencia del tema, a diferencia de los países católicos, ¿no? Que no desarrollaron la educación y prácticamente se quedaron lo mismo. O sea, al margen de todo eso está bien, pero con el pasar de los años, esos países terminaron corrompiéndose y ya han terminado corrompiendo. Entonces, alguien podría decir, ese sistema también de volver protestante a toda una nación o de cristianizar de esa manera, termina no funcionando. ¿Por qué? Porque con el pasar de los siglos terminan también nuevamente corrompiéndose y tienen que volver nuevamente a a raíz Entonces, ¿no será tal vez por eso el tema de que en la actualidad la iglesia se aleja de los asuntos políticos, se aleja de los asuntos políticos, hacerse más espiritual y terminamos cayendo en un problema, ¿no? El problema
aunque no lo queramos reconocer, pero del dualismo, ¿no? O sea, del tipo católico, que terminamos tocando solamente asuntos que nos competen a nosotros, asuntos, pero ya no que tienen que ver con asuntos de la sociedad. Entonces, no es en todo caso el tema en el cambio de la persona, y que la iglesia presbiteriana debería considerar eso de que todo viene, pero a partir del cambio integral de la persona, Exacto. del cambio integral de nosotros, que somos nosotros quienes deberíamos cambiar para cambiar una sociedad que a final de cuentas estamos, de alguna manera, yo tampoco no podría entrar en el optimismo de que, como esos que dicen, no, Perú vamos a cambiar, Perú para Cristo. O sea, es un poco difícil, casi es una utopía esa idea, porque ¿cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos el Perú para Cristo? Un país con tantos años de trayectoria católica y con tantos años de esa situación que al final de cuentas es un poco difícil, ¿no? Entonces, de repente puede ir por ahí, pastor, que el tema de la idea de que todo un país sea protestante, toda una nación sea protestante, termina al final con los años igual corrompiéndose nuevamente. ¿Cómo actuar en todo caso en la actualidad? Ya. Muy bien, muy buena pregunta, Julio. Mira, primero algunas acotaciones. No se trata tanto de meterse en política, no es el tema político. Cuando yo menciono el caso este, ¿no? Fue un tema policial. Lo que, más que nada, lo que se está refiriendo, lo que Calvino impulsó es a tener una voz profética, ¿no? Hablemos profeta, profecía no solamente anuncia el futuro, profecía es denuncia, ¿no? Una voz profética como iglesia con respecto a la corrupción de la sociedad. Eso abarca política y no política, o sea, todo. Ese por un lado. Por otro lado, y esto hablamos no solamente de Calvino, sino también de toda la reforma en general, es cierto que las naciones se convertían por, vamos a decir, ¿no? Por príncipes, ¿no? El príncipe se convertía, toda la nación era así, es verdad. Pero la diferencia es que el catolicismo era nominal hasta el día de hoy. Usted va a ver que el católico es católico, aunque no obedezca ni uno de los mandamientos de la Iglesia Católica, ¿no? Es como que usted ve en Halloween, ¿quiénes son los que celebran Halloween? Los católicos. Ahora, ¿usted sabía que el Papa condena el Halloween? Lo hace, pero el católico no lo cumple, pero sigue siendo católico. ¿Eso cómo se llama? Se llama nominalismo. La iglesia protestante nunca quiso ser nominal, aunque con los años se convirtió en nominal. ¿Sí? Una de las razones por las que el arminianismo nace es porque ya en el siglo, cuando Arminio comienza a hacer teología, las iglesias que habían salido de la Reforma ya se habían vuelto nominales. ¿Sí? Ya eran solamente etiquetas y eran tremendos sinvergüenzas muchos de ellos. Entonces, siempre esta corrupción del ser humano, todo ha habido. Pero cuando hay esos tipos de avivamiento cada cierto tiempo, donde se vuelven las escrituras, y donde el cristianismo no solamente se entiende como un fenómeno espiritual, sino también como un fenómeno integral que abarca la moral, que abarca la praxis, que abarca todo, es entonces cuando la reforma tiene y promueve cambios profundos en la sociedad. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en Latinoamérica o en los estados que somos de herencia católica? Muchos de nosotros hemos aprendido del catolicismo a ser nominales. Primero. Segundo, muchos hemos hecho la división entre espiritualidad y moralidad. Yo puedo ser espiritual, pero no significa que sea moral. Un ejemplo, voy a comprar al mercado, veo quienes venden la fruta y hay una hermanita de una iglesia X que está con sus alabanzas vendiendo. Y esto es un caso real. Compro fruta, me llevo el paquete y cuando llevo a mi casa el paquetito de fruta que me ha vendido la hermanita, está todo seco, todo mal estado. Cuando voy a reclamarle, lo que me responde es que todo el mundo lo hace. Entonces viene la exhortación y decirle, todo el mundo lo hace, pero usted es cristiano, usted no debe hacerlo". Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta hermanita que va a la iglesia, que conoce la Biblia y que canta alabanzas, no está siendo íntegra en lo moral? Porque el evangelio que le han predicado es, entre comillas, espiritual, pero no es moral. ¿Sí? Y eso usted evalúelo en sus iglesias y va a encontrar eso. Va a encontrar eso incluso entre hermanos, y no digo en nuestras iglesias, hablo en general, ¿ah? Entre pastores.
ministros, autoridades. ¿Por qué? Porque en primer lugar el nominalismo y por otro lado un evangelio, y lo voy a decir así, que tiene un origen menos bíblico que pagano. ¿Por qué? Porque ese evangelio muchas veces ha sido predicado de esta manera, el cielo y la tierra, ¿no? Entonces yo puedo ser espiritual en muchos sentidos de la palabra, me he visto bíblicamente, me peino bíblicamente, hablo bíblicamente, camino bíblicamente, pero mis actos no son bíblicos. Y eso va para todos. Acá nosotros hacíamos en la iglesia, ya voy terminando, ¿ah? Hacíamos, prestábamos el local para eventos. Y había un pastor X, de una iglesia X, que venía todo el tiempo y alquilaba para eventos. Un día dejamos de alquilar, y un día yo estoy caminando por la calle y encuentro unas personas y que estaban buscando al pastor X. El pastor, aparte de ser pastor, vendía comida en la calle, vendía Juanes. Y la persona me dice, lo están buscando el pastor por todos lados. ¿Por qué? Le debe a todo el mundo y no le ha pagado a nadie y ya nadie lo encuentra. ¿Qué ha pasado ahí? Vuelvo a decirlo. Hemos aprendido muchas veces un evangelio que es espiritual, entre comillas, digo, porque no lo es, ¿no? Espiritual en el sentido del templo, el culto, la liturgia, ¿no? Los dones, los ministerios, lo sobrenatural, etcétera, pero no aterriza en lo moral. Y ese es un abandono de la herencia reformada. La reforma rompe con eso. Eso es lo que pasa en el catolicismo. Visiones, revelaciones, vírgenes, santos, milagros, ¿no? Dogmas, liturgias, ceremonias, procesiones, pero lo moral, nada. Sin embargo, la iglesia, la reforma, Lutero, Zwinglio, Calvino y todos los demás intentaron e impactaron a la sociedad no solamente con un cambio teológico, sino sobre todo esa teología aterrizó en una praxis, en la moral. Y ese aspecto, si bien es cierto, como dice Julio, los estados se convirtieron prácticamente por decreto. Sin embargo, el trabajo de las iglesias en este sentido hizo que el chip moral, no solamente del creyente, sino del no creyente, cambiara. ¿Me entienden? Ahora, ¿hay pecado? Por supuesto, no son paraísos en la tierra. ¿Hay delitos? Hay delitos. ¿Hay corrupción? Hay corrupción. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos, usted vaya y googlee y ponga ranking de corrupción de países en el mundo, por alguna razón encuentra que estos países tienen muy poca corrupción y nuestros países, Perú, ¿cómo anda en ese ranking? Terriblemente corrupto, ¿sí o no? Robando a dos manos. Acá tengo mi gobernador regional de Huánuco que está robando a dos manos, el alcalde a dos manos, sus concejales a dos manos, los regidores a dos manos. Todo el mundo roba acá. Y ahora, como dice Julio, tristemente, muchos de esos políticos tienen asesores evangélicos que, bueno, mucha influencia no tienen, ¿no? Porque tal vez también al igual que lo que hemos dicho, son nominales y tienen esa dicotomía donde lo espiritual va de un lado y lo moral del otro. Un caso en una iglesia. Llegó un muchachito que era vendedor de droga, sicario, estaba asustando a los jóvenes y persiguiendo a las jovencitas. Yo converso con ese muchacho porque comenzó a escuchar a Cristo, quería seguir a Cristo, y un día viene y me dice, hermano Carlos, tengo un conflicto, no sé qué hacer. Yo quiero cambiar mi vida y quiero dejar el tráfico de las drogas y quiero salir de ese mundo. Y me fui con un hermano a tomar un café, hermano X. Y el hermano X, ¿qué me dijo? Eso me dijo este muchacho, ¿ah? Tú sigue con tu negocio, solamente que nadie se entere. Y tú andas a la iglesia tranquilo, pero tú tranquilo sigue con tu negocio, pero que nadie se entere. La dicotomía de pensar nominalmente. Yo soy cristiano porque voy al templo, toco la guitarra, hago esto, practico esto, hago esto en el culto, en el templo, me visto como tal, pero afuera en el mundo yo soy otra cosa. Ese es nuestro problema y lo que hemos abandonado como evangélicos, o tal vez lo que nunca ha llegado aquí a estas tierras, que nosotros debemos rescatar. Para culminar, hermanos, esto lo menciona, por ejemplo, José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana. Búsquelo. Ahí él menciona esto. Él habla de los países católicos y países protestantes e incluso hasta en cierto modo se siente simpatizante de la reforma en ese sentido. Él nunca dejó de ser católico,
pero él analiza y dice, esto sería necesario que venga a nuestras tierras. ¿Sí? Él mismo lo reconoce. Aya de la Torre fue muy amigo de, ¿cómo se llama este escritor? Ahorita se me fue el nombre, luego le pongo. Hay un escritor presbiteriano, un escocés que llegó acá y fundó el Colegio San Andrés, que trabajó con Aya de la Torre, no sé si Javier tiene el nombre, ahorita se me fue, que él escribe el sentido de la, ¿cómo es? El sentido del hombre, escribe un libro muy bonito que lo recomiendo. El sentido de la vida. Y él trabajó con Aya de la Torre. Aya de la Torre es católico, Aya el católico, ¿no? Era, en sus tiempos radicales, era comunista, socialista. Y por la influencia de este hombre, es un congreso. Ahí está, creo que lo tienes tú, Cristian. ¿Cómo se llama el autor? Me olvidé ahorita. Por influencia de este hombre, que Aya de la Torre fue profesor en el Colegio San Andrés. Ahí lo hablo. ¿Cómo se llama? Ujú. ¿Cómo se El llama? sentido de la vida. ¿De El quién? sentido de la vida. ¿Cómo se llama el que escribe? El que Allá. escribe. John A. McKay. John A. John McKay. McKay. John A. McKay. ¿No? Ujú. Presbiteriano, ¿sí? Escocés. Sí. Y este hombre influye en Aya la Torre y Aya la Torre lo cuenta. Está en un congreso ateo, socialista, mundial, y está el expositor ruso diciendo, es importante que ustedes implementen el ateísmo en sus países. Y Aya la Torre levanta la mano, disculpe señor, nosotros no estamos de acuerdo, porque América Latina no puede perder lo más valioso que tiene, su fe cristiana. Y ese fue el rompimiento en ese momento, en ese Congreso Mundial, en la Guerra Fría, que hicieron, ¿no? Hermanos, vamos terminando. Es bonito y hay que pensarlo nosotros como futuro, bueno, ustedes y nosotros, yo también me incluyo como ministros, que estamos, tenemos que compartir estas cosas, enseñarlas y sobre todo practicarlas, ¿no? Practicar la honestidad, la integridad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la inversión, la provisión, la prosperidad, todo esto tiene que ir de mano de la iglesia y la denuncia de la corrupción de la iglesia reformada y presbiteriana. Bien, vamos a orar para terminar. No sé cuánto irá a Perú, luego me enteraré, pero terminamos con esto la clase de Calvino. Continuamos un poquito más en la siguiente clase. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has permitido, Señor, pensar, reflexionar, mirar, Señor, la historia y tomarla para nosotros, para la labor que hacemos como ministros. Gracias, Padre amado, por cada hombre de Dios que tú has puesto como ejemplo y como espejo de lo que podemos hacer y no hacer, Señor. Ayúdanos también en nuestra labor en este siglo, en este tiempo que tú nos designaste desde la eternidad, que debemos estar aquí, a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad y esforzarnos, Señor, para ser cada día mejores hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, llévalos con bien, guárdalos en su sueño, que descansen, mañana sigan en sus labores y en sus clases. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Arriba Perú, no sé cuánto va, pero ahí está. Nos La vemos. Dios bendiga, hermanito. Luego, Bendiciones, gracias, pastor, por bendiciones, todo. cuídense, hermanos, Bendiciones. bendiciones, nos vemos. Bendiciones, hermano.